Dios. Ya. Talento y esto. Hola, ¿alguien me puede hablar? Porque no sé si están dando siquiera... Hola, Ah, profe. hola. Hola, sí, te escuchamos. Hola. Esperen. Ay, Dios, que no se me cierre, por favor. Como el otro día que se me cerró. Hola. Te seguimos escuchando, profe. Sí, pero vos sabés qué gracioso, me pide que entre al Zoom como si yo no estuviera. ¿Y qué están viendo, chicos? Ah, dice Una cosa nada, como... cualquier cosa. No, ahora se... Ahora no suena nada. Mire, porque había hecho cualquier cosa. Me pedía volver a entrar, pero yo no se escuchaba. Entonces, vamos a compartir ahora. A ver, si quieren. Ahora sí. ¿Se ve? Ahora sí. Bueno, espere que lo pongan grande. Ahora los participantes pueden ver. Bueno. Ay, Dios. Hoy me está volviendo loca esto. Bien, lo logré. ¿Lo ven bien? Sí, ¿Hola? sí. Genial. Bueno, a ver. Como le dije recién a Rosana, ahora me toca torturarlos un ratito a mí. A ver, como les decía en la clase pasada, vamos a empezar con los grupos funcionales. El primer grupo funcional que vamos a ver son los halogenuros de alquilo. Vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver con la sustitución, que es lo que la semana pasada estuve explicando, de los distintos tipos de reacciones. Hoy vamos a ver sustitución y la semana que viene, el lunes, vamos a ver eliminación. Bien, avancemos. A ver, cada vez que uno tiene que estudiar las reacciones de un grupo funcional, lo primero que tiene que ver es ¿de qué grupo funcional estamos hablando? Estamos hablando de un grupo funcional que se caracteriza porque el carbono está unido a un elemento muy electronegativo. Eso genera que este enlace carbono-halógeno esté muy polarizado, que el carbono tenga una densidad de carga positiva, el halógeno una densidad de carga negativa, y que se genere un momento dipolar alto, grande, obviamente distinto de cero. Entonces, lo que uno tiene que pensar acá es que la reactividad va a venir dada por un ataque a esta densidad de carga positiva del carbono y que de alguna manera este halógeno, como es un elemento que es muy electronegativo, pero que además sabemos muy bien que se estabiliza en solución, va a producir que el ataque a este carbono libere de alguna manera siempre este halógeno. Bien. Nosotros vamos a ver sustitución nucleofílica. ¿Por qué? Porque justamente yo dije, acá el ataque va a ser a este carbono de densidad positiva por algo que se sienta atraído por esta densidad positiva. Eso que se siente atraído por esta densidad de carga positiva se llama nucleófilo. Es decir, amante de los núcleos, amante de las cargas positivas. ¿Qué es un nucleófilo? Un nucleófilo es una especie rica en electrones, es decir, que tiene electrones capaces de ser cedidos, que va a buscar o zonas de densidad de carga positiva o simplemente, o mejor todavía, con carga formal positiva.
¿Cómo va a reaccionar? Bueno, si esto está deficitario en electrones, este carbono, va a ceder un par de electrones. Y acá es importante, todo lo que vamos a ver es de a pares de electrones. Cede un par de electrones libres a otra especie que, digamos, es blanco y negro, otra especie se llama electrófilo, para formar un nuevo enlace covalente. Bien. El nucleófilo, dijimos, puede tener pares de electrones libres o puede tener una verdadera carga. Si tiene una carga, es un anión. Si tiene pares de electrones capaces de no enlace, capaces de ser cedidos, bueno, es una molécula neutra, pero que tiene un par de electrones de no enlace libres. ¿Quién es el electrófilo? Nuestro amigo el carbono. ¿Por qué? Porque es una especie deficitaria en electrones. ¿Qué va a hacer él? Bueno, él va a aceptar ese par de electrones, un par de electrones del nucleófilo, para formar ese enlace covalente que vengo diciendo. Ojo que acá, muy importante, nos lo grabamos. El carbono es un carbono sp3. El carbono es un carbono sp3. Y todos los enlaces por ende son enlaces covalentes, enlaces sigma. Y una cuestión muy importante. La semana pasada vimos flecha para acá, flecha para allá. Bueno, siempre las flechas, siempre los ataques son de nucleófilo a electrófilo, ¿correcto? Y lo puse en negrita porque eso es fundamental, no solo para este tema, sino para todos los temas que vamos a ver. Siempre nucleófilo ataca electrófilo. ¿Sí? Como si alguien jugó el TEG, China ataca Kamchatka. ¿Sí? Es igual. Nucleófilo ataca electrófilo. Bien. Ay, perdón. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Lo vieron esto con Rosana, así que voy rápido, pero retomo conceptos para poder trabajar. ¿Dudas de esta diapositiva? ¿Sigo? ¿Sigo? Digan Sí, sí. se entendió. Sí, Digan sí alguien. Alguien. Abra la boca, por favor. Bien. Dentro de estos mecanismos de sustitución, vamos a ver una particular primero, que es la sustitución SN2 o sustitución bimolecular. ¿Por qué bimolecular? Porque vamos a ver que están involucrados las dos especies importantes, nucleófilo y electrófilo, en la reacción. Entonces, acá, el nucleófilo va a atacar en la posición electrofílica del carbono a un átomo, un grupo de átomos, y ese átomo o grupo de átomos, denominado grupo saliente, va a ser el halógeno de alquilo, el halógeno, y en vez de llamarse núcleo al grupo saliente, en muchos libros lo van a encontrar como nucleófugo. Pero para nosotros, porque es una palabra nucleófugo que no me gusta, es el grupo saliente. Entonces va a haber un grupo entrante, que en este caso el grupo entrante es un nucleófilo, y un grupo saliente, que en este caso va a ser el halógeno. Bien, vamos a ver, ¿cuáles son los puntos importantes en esto? Los puntos importantes son, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca la sustitución? 1. ¿Y cuál es el mecanismo de reacción? Siempre que tengo una reacción, como les decía el otro día, tengo que ver quiénes reaccionan, por qué reaccionan y cómo reaccionan. Eso es el mecanismo. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Quiénes dijimos? Halógeno de alquilo. ¿Por qué? Porque tiene un enlace muy polarizado con densidad de carga positiva y negativa. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Quiénes reaccionan? Tengo un nucleófilo. Fundamental. Este nucleófilo tiene que ser un nucleófilo fuerte. ¿Sí? Es decir, un nucleófilo que tenga un par de electrones disponibles para atacar a este carbono con densidad de carga positiva. Y vamos a ver que el ataque, ahora en el mecanismo, se produce a 180 grados del grupo saliente. Bien. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el al cual atacan? Al cual atacan es un halógeno de alquilo que, capaz de poder permitir este ataque, el ataque o la entrada del nucleófilo, y capaz de poder acomodar bien esta densidad de carga del carbono electrofílico. Entonces, nucleófilo, grupo al cual se ataca,
Y está el grupo saliente, o el nucleófugo este famoso. ¿Qué características tiene que tener el grupo saliente? Bien, tiene que tener la capacidad de llevarse al par de electrones de enlace. O sea, como vimos la vez pasada, la ruptura es heterolítica. Ataca un par de electrones, se va un par de electrones. Y una cosa fundamental, el grupo saliente, que es el halogenuro, tiene que tener la capacidad de poder ser estable en el sistema en solución o en el sistema en el cual estamos. O sea, el grupo saliente tiene que poder estabilizarse fuera de la unión carbono-halogenuro. Bueno, ese es el caso justamente de todos los halógenos. Una característica de los halógenos es que son capaces de ubicar muy bien su nube electrónica. Y como vamos a ver, cuanto más grande sea esa nube electrónica, más polarizada está, digamos, esa nube, y mejor o más fácil va a ser estabilizarse en solución. Bien. El otro punto, bueno, todo esto dije es en solución, o sea que acá se necesita un solvente. El solvente tiene que ser un solvente polar aprótico, de ser posible, porque vamos a ver que no siempre lo logramos. Tiene que ser polar, porque tiene que permitir estabilizar las especies que salen cargadas, los halogenuros, y tiene que ser aprótico, ¿por qué? Porque acá hay una situación de compromiso. Por un lado, tiene que estabilizar al grupo saliente, pero por el otro lado, no tiene que rodear o solvatar al nucleófilo, porque si rodeo o solvato al nucleófilo, no voy a lograr que la reacción se produzca. Y eso se consigue con un solvente polar, porque entonces rodea bien al halogenuro, pero aprótico para que no solvate demasiado al nucleófilo. Y muy importante, dos puntos importantes. Primero, todo esto ocurre a temperatura ambiente. Una característica de la sustitución es que ocurre a temperatura ambiente. Si sube la temperatura, como vieron hoy, ya tengo otras reacciones. Primero. Segundo, muy importante. Fíjense, el mecanismo por el cual esto ocurre, acá presentamos a los actores, el mecanismo por el cual esto ocurre es un mecanismo concertado. ¿Qué quiere decir eso? Entra por la cara contraria al halógeno, a 180 grados el nucleófilo, con carga o densidad de carga negativa, se va formando la unión nucleófilo-carbono y se va rompiendo la unión carbono-cloro. Se genera lo que se llama un estado de transición plano. Ojo, los estados de transición no son aislables. Son estructuras de muy alta energía que se forman y se rompen, ¿correcto? No son aislables. No tienen entidad, eso se los puse después. Bien. Este estado de transición da lugar, entonces, a la formación de una nueva molécula con dos características. Se fue nuestro halogenuro y se incorporó el nucleófilo. Pero, si además tenemos en cuenta que en toda reacción es muy importante definir la estereoquímica, se produjo, además de la incorporación del nucleófilo, una inversión de la configuración del carbono. Es decir, obtengo la configuración inversa. Vamos a ver después, esto lo voy a decir tantas veces que lo van a aprender, que no siempre eso significa que de R pase a S o de S pase a R, porque recuerden que para saber si es R o S no depende de la inversión de la configuración, sino de la prioridad dada por Kahn, Ingold y Prelog de los sustituyentes. Y para terminar, vimos los actores, el mecanismo. Cuando vemos el mecanismo, vemos lo que llamaríamos la parte termodinámica, con estado de transición. La parte cinética es que esta
reacción ocurre con una cinética de segundo orden, por eso es SN2 bimolecular. Quiere decir que la velocidad de la reacción, que es una cosa muy distinta de cómo pasa, sino cuán rápido pasa, depende del nucleófilo y depende del halogenuro de alquilo. Es decir, ambos actores determinan que vaya más rápido o menos rápido. ¿Se entendió la presentación de lo que es la SN2? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Profe, Sí, se entendió. yo quería preguntar algo. Vale. Viste que dijiste que la inversión de la configuración del carbono no siempre significa pasar de R a S o al revés. ¿Y entonces qué significa? Significa que lo que yo obtuve acá es que la posición de los grupos funcionales es opuesta a la que tenía originalmente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá el hidrógeno estaba hacia atrás, pero a la izquierda, y acá está a la derecha. Normalmente, esto genera una R con un S, pero como eso depende de los grupos funcionales y su prioridad, yo lo que estoy obteniendo es que ese centro, si fuera las prioridades las mismas, me da invertido completamente, o sea, CSR, CS. Pero bueno, lo que es como un espejito cambiando el halógeno por el nucleófilo, ¿sí? En ese sentido, se invierte la molécula, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Igual lo vamos a ver mejor con los problemas. Sí. Bien, en conclusión, porque, digamos, el día del parcial ustedes van a tener dos moléculas y van a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo sé? Bueno, ¿cómo sé si tengo una sustitución? Primero, tengo que ver la estructura del sustrato. ¿Sí? ¿Qué sustrato tengo? Halógeno alquilo, primario, secundario, terciario. Bien. Los factores importantes son la concentración y la reactividad del nucleófilo. Es decir, bueno, ¿qué nucleófilo tengo? ¿Fuerte o débil? Bien. La naturaleza del grupo saliente, ¿se estabiliza o no se estabiliza en solución? Y muy importante, el efecto del solvente. ¿Tengo solvente polar prótico? ¿Tengo solvente polar aprótico? O sea que siempre que yo analice, tengo que mirar todos los datos. Como vimos antes, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar nucleófilo, halogenuro del kilo y solvente. Es decir, todos los actores de este mecanismo. Ay, perdón. Y una cosa que es importante es que, como todo depende de todo esto, algo que no tiene que ver es que algunas reacciones son rápidas, es decir, la cinética, y otras son lentas. Algunos van a dar muy buenos rendimientos y otras no. ¿Correcto? Todo va a depender de lo que haya puesto. Obviamente a ustedes no se les va a pedir si es rápida o es lenta, o si tiene buen rendimiento o no, pero es importante que entiendan que uno puede de alguna manera predecir si va a estar favorecida o no, ¿sí? La reacción. Bien. Ahora, pasamos a los problemas. ¿Se entendió lo que dije recién o no? ¿Se entendió? ¿Puedo pasar a los problemas? Sí. Genial. Bueno, a ver. Arranquemos. A ver. Me piden ordenar un montón de especies de acuerdo a... Ay, se me subió, salí. De acuerdo a la nucleofilicidad creciente. Bien. Para eso, yo lo fui agrupando para que se entendiera mejor que A, B, C, D, F, G, en cuáles son los conceptos. Por ejemplo, a ver, pensemos. ¿Qué es mejor nucleófilo? ¿Algo que tiene una carga neta o algo que tiene pares de electrones disponibles? ¿Qué les parece? ¿Qué es más nucleofílico? ¿Qué es más ávido de cargas positivas? ¿El que tiene carga negativa o el que tiene densidad de carga negativa? ¿Qué les parece? El que tiene carga negativa. Perfecto, es una cuestión de sentido común. El que tiene carga negativa, que en general es una base, siempre es un nucleófilo más fuerte que su ácido conjugado, ¿sí? Entonces, el oxidrilo, ese es el ítem B,
no olvidé ponerlo, el oxidrilo es mejor nucleófilo que el agua. El oxidrilo es un nucleófilo fuerte y el agua es un nucleófilo débil. Bien. Después, me preguntan metilo, en el tema A, metilo, oxidrilo y amino. A ver, ¿cuál es más nucleofílico? Para eso me van a tener que creer, no, a Rosana les explicó bien con la superposición de orbitales, etcétera, que la nucleofilia disminuye de izquierda a derecha la tabla periódica. O sea, a medida que aumenta el grupo en la tabla periódica, la nucleofilicidad o la nucleofilia disminuye. ¿Sí? Porque cada vez se va haciendo más electronegativo. Entonces, como los elementos más electronegativos tienen electrones más estrechamente unidos, o sea, más retenidos, son menos reactivos para reaccionar. Entonces son menos nucleofílicos. Entonces, acá, este metiluro, CH3-, es más nucleofílico que el oxidrilo, y el oxidrilo es más que el amiduro, ¿sí? Eso si yo analizo la tabla periódica. Si yo analizo en un determinado grupo, ¿sí?, la nucleofilicidad aumenta de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el aumento de tamaño está asociado a una nube electrónica, entonces, que está más polarizada, por lo tanto tiene los electrones más disponibles, pero al mismo tiempo, si yo miro en la tabla, por ejemplo, periódica, en lo que sería el grupo 7, la electronegatividad, porque ahí saben todos que el flúor es el más electronegativo, y a medida que bajo el cloro, bromo, yodo, la disminución de electronegatividad hace que el par de electrones esté más disponible, y por ende sea más nucleofílico. Eso lo vemos en la otra diapositiva. Es Profe, decir, perdón, una pregunta. En el anterior, en el 2, que dijiste lo de la electronegatividad, sí, nos estamos basando en el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. siempre tengo que mirar un mismo periodo, si no, no son comparables. Claro, pero el nitrógeno está en el medio entre el carbono y el oxígeno. ¿Sabés que lo puse mal esto? Tenés razón, el CH3 es mayor que el NH2, y el NH2 es mayor que el OH-. Tenés razón, lo puse, no, ¿qué dice acá? No, el CH3 es mayor que el NH2-, ahora sí, este lo repetí mal, ¿ves que lo puse mal? Y el OH- es mayor que el NH2-. Sí, tenés razón, quedó en el medio. El carbono y el oxígeno acá tiene que ser... Claro, porque algo ahí no me cerraba. No te tenía que cerrar. Lo puse mal, lo corrijo, siempre tengo algún error y no lo veo. Sí, lo escribí y se ve que lo puse mal. Está mal esto. El CH3 es mayor que el NH2-, y el NH2- es mayor que el OH-. No se olviden que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Bien, gracias por corregir. Los demás no sé qué están diciéndome. Griten, pateen cuando me equivoco. Después se los corrijo bien esto. Toda la razón. No sé quién habló porque no me entero, pero gracias por la aclaración. Tenés razón. Profe, y una Cuando pregunta. miré que lo miré 800 veces, lo corregí, y bueno, me volví a equivocar de tanto corregir y ir y venir. Profe, y una Sí. pregunta. ¿El Dale. OH es mayor que el CH3? ¿El OH-? No, es menor, porque acordate que te dije, a ver, ay, Dios, el CH3 está mal esto. El CH3 es mayor que el OH-, seguro, pero había hecho una comparación yo. El CH3 es mayor que el NH2-, y el NH2- es mayor que el OH-. Sí, lo que dice está bien, lo que pasa es que acá, como bien dijo tu compañera, en el medio está el NH2-, entonces obviamente que el metiluro es mayor que el OH-. Lo que está mal es que acá tenía que haber puesto NH2-, y acá NH2- es mayor que el NH2-. Tenía que haber puesto los símbolos, y no los puse. Lo escribí y no puse los símbolos, y ahí se dio yo.
¿Tá? Pero eso está bien, si H3- es mayor que OH-. Lo que pasa es que acá tenía que decir ni H2- para que haya un orden, digamos, de comparación. No es que esté mal dicho, pero está mal salteado, digamos. Hay que poner H2- en el medio. Yo después se los paso bien a esto. Hoy corro un poco porque si no nos vamos a las 3 de la mañana. Estamos diciendo, ¿qué pasa cuando estoy en un mismo grupo de la tabla periódica? Entonces dijimos, la nucleofilia aumenta hacia abajo. ¿Por qué? Porque el elemento es menos electronegativo, por lo tanto retiene menos los electrones. Y por otro lado, la nube es más polarizable y tiene mayor tamaño. ¿Qué es el huevo y la gallina? Porque el tamaño tiene que ver con la polarizabilidad, o sea, genera una mayor polarizabilidad. Es decir, que cuando yo tengo el flúor es chiquitito, muy electronegativo, tiene muy mal solapamiento con el orbital que queda acá P libre para formar esa estructura, ese estado de transición. Mientras que si tengo el yodo, más abajo no bajamos normalmente, este yodo es un mejor nucleófilo porque solapa mejor con el orbital P libre que se genera cuando se está rompiendo la unión, tengo un estado de transición más estable, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son mejores nucleófilos? Y seguro, el ioduro es mejor nucleófilo que el bromuro mejor que el cloruro y el cloruro mejor que el fluoruro. Si ahora me voy al grupo 6, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno es mejor que el oxidrilo, y si me voy al grupo 5, el de fósforo es mejor que el de nitrógeno. ¿Sí? Y acá es un poco siempre lo mismo, parecido, es lo siguiente. Entre el etóxido acá y el sulfoetóxido acá. Obviamente, si yo tengo que el azufre está respecto del oxígeno en el mismo grupo, ¿sí? Pero está ahora en un periodo más abajo, como sería acá el sulfuro de hidrógeno, en vez de hidrógeno de etilo, el sulfuro de hidrógeno es más nucleofílico que el etóxido. Ahora, este no tiene nada que ver con estos. Pero, a ver, ¿por qué este? A ver, ¿quién me puede decir por qué este es un nucleófilo pésimo, horrible? A ver, ¿qué puede pensar por qué este es un nucleófilo espantoso? A mí se me ocurre que es porque entra en resonancia y es Bien. menos reactivo por eso, como que es muy estable en sí mismo. No sé si está bien dicho, pero algo así. Está excelente. Por un lado, entra en resonancia, como dice acá. Entonces la carga no está ni en un oxígeno ni en otro. Entonces, esa deslocalización de la carga por resonancia hace que sea un nucleófilo más débil, más pobre. Por otro lado, ¿qué pasa comparen esto con esto? Es decir, el metilo con todo esto, un carbono, 2 oxígenos. Este grupo de acá es muy voluminoso. Y como vimos antes, piénsenlo, uno de los puntos fundamentales acá es tratar de entrar acá. Es tratar de entrar acá. Si yo estoy poniendo un grupo muy voluminoso, ¿qué va a pasar? Le va a costar un montón ingresar al sitio. Y si le va a costar un montón, va a ser en definitiva a nuestra reactividad un mal nucleófilo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Aguánteme un segundito. Un problema adicional que hay que considerar, que es el impedimento estérico, el impedimento por tamaño. Si el nucleófilo es muy voluminoso, bueno, la reacción es muy lenta o inclusive no ocurre porque le cuesta ingresar al sitio activo, el sitio donde tiene que producirse la reacción. Entonces, cuanto más voluminoso, más sustituido esté el nucleófilo,
menor va a ser su nucleofilicidad, o sea, menos nucleófilo va a ser, más débil va a ser ese nucleófilo. Y es el caso de este. Comparemos, todos tienen como grupo, de alguna manera, que lleva la carga negativa el oxígeno. Pero acá solo tengo un metilo, acá tengo 2, y acá ya tengo 3. Entonces, ¿cuál va a ser mejor nucleófilo? Y el que, teniendo la misma carga, tiene un grupo más chiquitito, que es el metóxido. Y después el que tiene, bueno, ya tiene 2 grupos, ya estamos más impedidos, ya es más voluminoso, bueno, tiene menos, es un nucleófilo menos fuerte. ¿Y cuál va a ser el nucleófilo menos fuerte de todos, más débil de todos? El terbutóxido. De hecho, después vamos a ver, el terbutóxido, si tiene que sustituir, tarda muchísimo, prácticamente no se produce la reacción, y a veces a una temperatura ambiente termina haciendo la reacción que no queremos, porque es una base muy fuerte, que es la reacción de eliminación. Entonces, los terbutóxidos son pésimos, horribles nucleófilos. Bien, ahora que vieron todos, no sé si me quedó alguno. Creo que sí. Bueno, ahora explico este. Este es distinto. ¿Alguna duda entonces? Ojo con, repito, síntesis. Ojo con comparar carga con algo neutro. Siempre el cargado a igual volumen, ¿no? A igual tamaño, es mejor nucleófilo. La nucleofilia aumenta cuando aumenta en un mismo periodo el grupo. La nucleofilia aumenta en un mismo grupo a medida que avanza el periodo. Yodo, bromo, cloro, flúor. Ojo con el tamaño. Cuanto más voluminoso es el nucleófilo, peor nucleófilo es. Es decir, más débil es el nucleófilo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Buenísimo. Bien. Y el último, que es un poco, ya lo habíamos visto, es los problemas que hay cuando hay resonancia. Comparemos esta amida con esta amina. En tamaño son muy parecidas, pero ¿qué pasa? Esta amina tiene el par de electrones del nitrógeno disponibles. Mientras que, ¿qué pasa con esta amida con D? El par de electrones entra en resonancia con el carbonilo y por lo tanto están menos disponibles. Con lo cual, la amida como nucleófilo es menos nucleofílica que la amina, que tiene el par disponible y que no hay nadie que lo comprometa ese par en ninguna resonancia o en ningún movimiento electrónico adicional. Bueno, ¿se entendió este último ejemplo? ¿Sí? Sí. Sigo adelante. Bárbaro. ¿Qué pasa con ahora? Vamos a ver el problema 2. Bueno, me piden escribir por sustitución que resulta de hacer reaccionar el 1-bromobutano, 1, 2, 3, 4, bromobutano acá, con todos estos nucleófilos. Y acá hay una cosa que es importante. Primero, la reacción es siempre la misma, ¿sí? No hay otro mecanismo, perdón, que vuelva para atrás, para que se forme nuevo, no hay otro mecanismo. Nucleófilo ataca, halógeno se va. Nucleófilo ataca por la cara contraria del halógeno, halógeno se va. Y no importa si el nucleófilo es A, B, C, D, E, no, es siempre el mismo mecanismo, no tenemos nada inventado nuevo. Lo importante de esto es cuándo se produce, si se produce o no. Lo que vimos recién, qué trabas puedo tener para que sea más lenta o para que no ocurra. Otro punto importante. Acá tengo un bromobutano. El bromobutano es primario, o sea, el carbono, el bromobutano acá es primario. Por lo tanto, no hay carbono asimétrico, no hay centro estereogénico.
Por lo tanto, no hay estereoquímica. ¿Va a haber inversión de la configuración? No, pero no porque el mecanismo no lo permita, sino porque no hay configuración inicial. O sea, acá no hay R, no hay S. ¿Qué es lo que hay? Es un ataque por la cara contraria. Pero le da lo mismo, porque como no hay carbono estereogénico, rota y no hay estereoquímica. No hay, digamos, ninguna par de estereoisómeros. Yo le hice el caso con el OH- y puede ser cualquier nucleófilo. Entra por la cara contraria, el bromo se lleva el par de electrones y entonces me quedó del bromuro, del bromo butano, me quedó el butanol. Pero si en vez de poner OH-, yo pongo nucleófilo, y son estos OH-, SH-, cianuro, tóxido, ¿qué es lo que va a haber acá? Y bueno, acá va a haber OH, o va a haber SH, o va a haber cianuro, o va a haber yoduro, ¿correcto? Es decir, no puedo hacerlo en forma general y poner nu de nucleófilo. Y se reemplaza lo que atacó, queda en una punta. O sea, genero un nuevo producto que también va a ser un producto de un carbono primario. Hice la aclaración, la tengo que hacer con los neutros, el agua o el amoníaco. Si ataca el agua, ¿qué pasa? Si ataca el agua, el bromuro se va y el agua queda unida como agua, ¿sí? Ahora entró el agua. Como el agua acá, el oxígeno se dio su par de electrones, quedó cargado positivo. Entonces, para que esta carga positiva después quede como neutra, se tiene que quedar con el par de electrones de la unión, oxígeno-hidrógeno. Y para eso necesito llevarme el protón. Ahora, los protones, ¿quiénes se los llevan? Las bases. ¿Qué base tengo acá? El agua. O sea, el agua en sí misma. Entonces, acá el agua actúa como nucleófilo y como solvente. Se lleva el hidrógeno y me da el alcohol. ¿Correcto? Ojo que cuando tengo nucleófilos neutros, entran enteritos y después siempre tengo que sacar el protón. Si en vez de haber puesto agua hubiera puesto amoníaco, me hubiera quedado acá NH3+, y el propio amoníaco, que si es una base, se hubiera llevado el protón de más, y acá me hubiera quedado NH2. Todos los demás están cargados, así que entran dentro del primer tipo de ejemplos. Bueno, ¿dudas de este problema? ¿Duda? Perdón, en el último ataque, cuando se termina formando, supongo que hidronio y queda alcohol unido, Sí. ¿por qué aparecen como dos electrones al lado de la flecha que va hacia abajo? ¿No se ¿El los queda el rojo? oxígeno? ¡Ah! Excelente. ¿Esto? Sí. A ver, ¿quién es la que me encuentra todos los errores que tengo? No, yo soy Este par de Lucía, electrones antes había sido quedó. otra chica. No, no importa, me encanta. Este par de electrones quedó. Ay, porque posiblemente yo quise poner algún otro lado, no me di cuenta, y este par de electrones quedó como si fuera una manchita. No tiene que estar. Fue que me quedó en el programa puesto. Pero no tiene por qué ver ni. Hay un par de electrones solos. ¿Qué va a hacer un par de electrones solos? Nada. Ni me había dado cuenta yo. Tan chiquito que es para mí. Lo borro. Olvídenlo. Táchenlo. No existe ese par de electrones. Perdón. Fui yo, que soy un desastre, y que así. Chan, chan. ¿Está bien? No existe, no está. Fui yo que lo puse mal. Perdón. ¿Ahora quedó claro? Gracias por Sí, avisarme. sí. Así ya cuando lo mando le corrijo todos los errores. Ahora, aparte de que me dejé ese par de electrones ahí que no tiene que estar. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Algo que no se entiende del mecanismo? ¿Se entiende? No, ¿se entiende? Yo no entendí la última diferenciación que hiciste con los ejemplos anteriores. O sea, dijiste, si estamos viendo
algo neutro va a ser distinto. Esa Claro. parte. Fíjate, voy a borrar esto porque me queda para el otro. Fíjate que cuando yo pongo el neutro, acá entre el OH y ¿qué me quedó? El OH, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Me atacó el OH, se me fue el bromo y me quedó OH. Cuando ataca el agua, ¿qué ocurre? Me termina dando la misma molécula, o sea, el 1-butanol. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que ataca es el agua. Pero cuando el agua está acá, no puede quedar el nucleófilo, el agua con carga positiva acá. Tiene que irse esta carga positiva porque la molécula estable es la molécula neutra, porque no tiene en este momento contraión, digamos. Estaría el contraión del bromuro, pero eso no es algo estable. Entonces, ¿cómo hace para irse, para que esto se vuelva un alcohol neutro? Lo que decía antes. El agua como base se lleva el protón, pero el par de electrones queda para el oxígeno, entonces me queda neutro. Entonces, el mecanismo es el mismo, pero con un paso más. Acá es directo, entra nucleófilo, sale grupo saliente. Acá entra nucleófilo, sale grupo saliente, pero hay un paso adicional de pérdida de protón. Eso es lo que estoy diciendo. Y que si es el amoníaco le pasa lo mismo. Me queda NH3+ unido acá, y uno de los hidrógenos se va como protón, llevándoselo, en este caso más claro, el amoníaco, que es una base. ¿Sí? La base me abstrae los protones. ¿Se entendió eso ahora? ¿Se entendió mejor, por lo menos? Sí, sí. Buenísimo. Bueno. Bien. Y ahora repito, porque estos cuadros resúmenes son importantes, porque esto es lo que tienen que tener muy claro a la hora del parcial. Es decir, ¿cómo sé después cuál va? Porque en la clase que viene vamos a ver, bueno, me tiene una reacción y tengo que decir qué es sustitución, qué es eliminación, es N2, es N1, E2, E1, bueno. ¿Cuáles son las condiciones importantes para un SN2? La temperatura ambiente. Bien. Yo antes de mirar nada para decir, bueno, ¿es una sustitución? Tengo que mirar la temperatura. Si es temperatura ambiente, bajas temperaturas, es sustitución. Si la temperatura es alta, es eliminación. Es lo primero que miro. ¿Qué temperatura tengo? Bien. Después miro, ¿qué nucleófilo me está atacando? Si es un nucleófilo fuerte, es un SN2. Vamos a ver que si es un nucleófilo débil, es una SN1. Y en este orden voy haciendo el análisis. Bien. Me fijo, tengo que tener un buen grupo saliente para un SN2. Sí, tengo que tener un buen grupo saliente, porque acuérdense que el grupo saliente, de alguna manera, involucra la velocidad de reacción. Y después digo, bueno, una vez que tengo esto, temperatura ambiente, nucleófilo fuerte, buen grupo saliente, recién ahí miro el solvente. ¿Sí? El solvente, lo ideal, lo mejor, ¿sí? Porque no tiene que estabilizar al nucleófilo, lo tiene que dejar reaccionar, es un solvente polar aprótico. ¿Quiénes son los solventes polares apróticos? La dimetilformamida, el dimetilsulfóxido, la acetona y el acetonitrilo. Por ejemplo, todos solventes con enlaces polares en definitiva, pero que no forman ningún tipo de puente de hidrógeno, ¿correcto? Ni unión hidrógeno, perdón. Bien. Otro punto muy importante. ¿Todos los halogenuros de alquilo van a reaccionar? Y no. Lo ideal es tener un halogenuro de alquilo primario. ¿Por qué el primario reacciona mejor que el secundario y el secundario mejor que el terciario? De hecho, prácticamente el terciario no reacciona por SN2. ¿Pero por qué? Porque recuerden que acá yo tengo que poder acceder a este carbono con densidad de carga positiva. Y el nucleófilo, así como el nucleófilo, perdón, no tenía que ser muy voluminoso, porque no me entraba, no me atacaba, si este carbono está rodeado de grupos cada vez más voluminosos, que es el caso del terciario, porque tendría los 3 hidrógenos sustituidos por
R's por grupos alquilo, a nucleófilo le cuesta entrar. Es mucho más fácil cuando tiene que atacar rodeado de hidrógenos que cuando tiene que atacar un lugar donde tiene grupos, ¿sí? Tienen grupos funcionales grandes. Por eso el primario es más reactivo que el secundario y el secundario que el terciario. Como vamos a ver, siempre el secundario es el jamón del sándwich. Reacciona con todo. ¿Y por qué él queda a mitad de camino? Les recuerdo el mecanismo rápidamente. Ataque frontal por la cara opuesta del halogenuro, estado de transición, pentamérico, es decir, donde el carbono tiene como aparentemente como 5 enlaces, es decir, tiene 3 y 2 a medio romper o a medio formar. Inversión de la configuración, que no lleva siempre a un cambio de la configuración absoluta, ¿sí? Es decir, va a depender de la prioridad de los grupos funcionales, de si es R o S, y si hay cambio respecto de este a este en la configuración absoluta, ¿sí? Lo que acá ocurre es lo que llamamos, no sé si Rosana se explicó, una configuración relativa, es decir, se da vuelta el paraguas, ¿sí? Pero la configuración absoluta es llamarlo R o S. Bien, es decir, y siempre acuérdense que todo depende, este no es el caso, porque esto es carbono y este, no, el carbono del metilo no es un carbono estereogénico, pero si hubiera posibilidad de carbonos estereogénicos, hay que mirar muy bien si realmente hay una inversión de la configuración absoluta, es decir, de la R igual a S. Bien, grabado esto, por favor, a fuego, para el día del parcial, me lo preguntan 800 veces, pero este machete, entre comillas, lo tienen que tener muy claro, ¿sí? Eso no quiere decir que se lo lleven de machete, sino que lo tengan como las pautas para poder decidir. Bien, perdón, no quise tocar. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas? No, profe, está bien. Genial, vamos. Bien, volvemos a repetir lo que vimos antes, rápido, porque lo dieron la teórica, Rosana me dijo, comentaron, yo les expliqué por qué, como vimos recién, el halogenuro primario, que es acá, este es primario, reacciona más rápido que el halogenuro secundario, y este más rápido que el terciario. ¿Por qué? Nuevamente, porque al nucleófilo les es más fácil entrar en esta posición, que se encuentra con los hidrógenos, que en esta, que ya tiene un solo hidrógeno y 2 metilos, y en esta, que ni siquiera hay ningún hidrógeno. En cuanto a estos tipos, el halogenuro primario, el alílico y el vinílico, recuerden una cosa que es fundamental. Necesito que el carbono sea sp3. ¿Qué hibridación tiene este carbono vinílico? Este carbono de un doble enlace. ¿Qué hibridación tiene? SP2. sp2. O sea, no va a reaccionar. Acá pusimos un orden de velocidad. El vinílico no reacciona. ¿Por qué no reacciona? No sustituye, porque este no es el mecanismo de un carbono sp2, es el mecanismo de un carbono sp3. Ahora, ¿por qué el alílico reacciona acá? ¿Por qué el alílico reacciona más rápido que el halogenuro del alquilo primario? Porque acá hay una resonancia que estabiliza, bueno, se las mostró Rosana en la teórica, que estabiliza las cargas. Entonces, recuerden que esto resuena para acá, estabilizando esta carga positiva, y por lo tanto eso hace que el alílico, y lo mismo ocurre con el bencílico, sean más reactivos que el primario. Y el orden general, si agrupamos todos, serían vinílicos, que no reaccionan, terciarios, casi nunca, secundarios, jamón del sándwich, más o menos, primarios bárbaros, metílicos, el metilo mucho más, y por último, los más reactivos, bencílicos y alílicos. Y dentro de nuestros bencílicos y alílicos, más todavía si son primarios. Es decir,
en este caso de acá es primario, podría ser secundario y tener acá otro metilo más, y entonces reaccionaría mejor que un primario, pero hasta ahí no más. ¿Correcto? Pero recuerden, por favor, este orden de reacción y un poco por qué. Es por siempre el análisis está analizando el ataque al carbono de densidad positiva, donde va a atacar el nucleófilo. Profe, Sí, perdón, no entiendo bien la clasificación de abajo, o sea, no sé a qué se refiere con metilo ahí. y lo que en vez de tener, acá tenés halogenuros del alquilo con muchos carbonos, y acá sería CH3 bromo, CH3 yodo, es decir, el halogenuro directamente unido al metilo. Ah, ok, sí, sí. Y ahí está bárbaro, porque ni siquiera tiene otro carbono. Tienes un carbono, 3 hidrógenos y un halógeno. A eso se refiere. Ok, sí. Es decir, es el mejor porque es el más chiquitito de todos los halógenos del alquilo. ¿Tá? Respecto a esta tanda, es el más chiquitito. Y si es el más chiquitito, es donde más fácil le va a hacer entrar al nucleófilo. ¿Se entendió? ¿Sigo? Sí, es que me confunden un poco las clasificaciones esas de benzílicos, alílicos, pero quizás es porque todavía no. Miren la teórica, porque ahí está, yo no los puse, no quise perder tiempo en dibujar todo, porque así tratamos de terminar 7:30, y para eso un poco está la teórica, que están todos los dibujitos de Rosana con los orbitales P, etc. Si no Ah, lo dale. entienden, Sí, sí. vamos a la clase de repaso, y en la clase de repaso les muestro todos los orbitales P como se solapan mucho mejor. Pero bueno, si no se les hace muy largo. Bueno, y ahora vamos a los ejemplos, ¿sí? Más complicados. Me pusieron, vamos a hacer algunos, obviamente, y a los 5 voy a hacer 3. Tengo escrita esta molécula. ¿Qué tipo de halogenuro es esta molécula? ¿Primario, secundario, terciario? Secundario. Secundario. ¿El bromo es un buen grupo saliente? Sí. A ver, ¿cuál es el mejor grupo saliente de los halogenuros? A ver, ¿qué me dicen? El yodo. El yodo. Todo bien. El iodo, que tiene la nube más polarizada, tiene mayor volumen. Bien. ¿Cómo sé que esto ocurre? Por una SN2. Porque está a temperatura ambiente. Bien, eso me dice que es una sustitución, no me dicen que es SN2. Entonces, ¿cómo sé El que esto es solvente. No, eso es lo que no digo. El solvente es lo último que miro. No es lo importante. Lo importante es la temperatura para hacer sustitución. Pero para que sea bimolecular, ¿qué es lo más importante que yo les puse? Temperatura y después, ¿qué dije? Que sea un nucleófilo fuerte. Nucleófilo fuerte. El cianuro, acá con carga, es una sal, que el cianuro es un nucleófilo fuerte. Entonces, tengo temperatura, tengo nucleófilo fuerte, tengo un grupo saliente relativamente bueno, lo mejor es el yodo. Ahora, y además, tengo un excelente solvente, que es el DMCO. Con todo esto puedo afirmar que esta reacción es una SN2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este centro se va a dar vuelta como un paraguas, y entonces me va a quedar el hidrógeno para este lado y el cianuro para el lado contrario. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, ¿por dónde va a atacar el cianuro? Por acá, con lo cual a este hidrógeno lo va a empujar para el otro lado, este bromuro se va a ir y me va a quedar el hidrógeno de este lado y el cianuro de este. Pregunta. ¿Hubo inversión de la configuración absoluta? O sea, de R o de S pasé al otro. A ver, fíjense. ¿Cómo lo confirmo eso? El primero es R, porque está el hidrógeno en horizontal, ¿no? El primero es R. ¿Por qué? Porque es bromo,
etilo, metilo, o sea, está girando antihorario, o sea, es ese, pero el hidrógeno está en la horizontal, por lo cual esto es R. Excelente. Bien. Y Y el de acá, 1. 2, 1, 2, 3, está girando R, ¿ok? Pero es S porque está el hidrógeno. El hidrógeno en la horizontal. O sea que además de la inversión, de dar vuelta al paraguas, de la configuración, la absoluta también se invirtió. Perfecto. Entonces, esta es la reacción, y si me la plantean así, en Fisher, la escribo en Fisher. No tengo ningún problema. ¿Está? ¿Se entendió la primera? No es muy complicada. Esta reacción no es muy complicada. El problema es darse cuenta que está ocurriendo. Pero después escribirla, fíjense, es sencilla. Bueno, esta fue fácil, porque esta era lineal. El otro ejemplo que yo quería ver es qué pasa si es un ciclo. Bueno, acá tengo, no me lo dijeron, temperatura ambiente. Ajá, sí, perdón, me lo dijeron. Tengo, puse mal la flecha, 20 grados, entonces sustitución. Tengo un nucleófilo fuerte o débil, que es el bromo. ¿Qué es el bromo? ¿Nucleófilo fuerte o nucleófilo débil? Y antes dijimos que podía servir, pero que el yodo era mejor. Hablamos de, acá hablé de grupo saliente. Acá es un nucleófilo. Ah, sí, no, me confundí. Está perfecto. O sea, el bromo como el yodo son buenos grupos salientes y buenos nucleófilos. Las dos cosas. ¿Por qué? Aunque parezca increíble, por el mismo motivo que acá, cuando, digamos, lo sustituyo y sale, se estabiliza bien en solución, acá estabiliza muy bien la carga negativa, el bromo, porque es grande y polariza bien su nube electrónica. Entonces, los electrones de las capas más externas están más disponibles. Bien, acá tengo un problema. Y es que para que se produzca la sustitución, y es una SN2, y tiene que entrar por la cara contraria, el grupo saliente, que en este caso es el yodo, tiene que estar en posición axial. ¿Por qué? Porque de esa manera tengo minimizado el impedimento estérico para que el nucleófilo, que acá es el bromuro, pueda atacar. ¿Qué ocurre? Esta que está acá, la silla de arriba, es la silla desde el punto de vista del conformero más estable. Pero para que pueda atacar el bromuro, tiene que rotar hacia la conformación menos estable, porque si no, en esta conformación es la más estable, pero no reactiva. La flecha que indica claro, la favorecida es esta. La desfavorecida es esta, pero no es que no existe nunca en esta. Como esto está continuamente en movimiento, porque no están quietos, esta silla migra, se mueve, rota esa silla. Y esta rápidamente vuelve para acá. Pero el poquito tiempo que rotó a esta posición le permite al bromuro atacar este carbono, ¿sí? Este carbono electrofílico, y producirse la SN2. O sea, lo ataca por la cara contraria, axial, el yodo se va, esto, ataca esto, recuerden que da vuelta el paraguas, con lo cual el hidrógeno que está acá, para arriba pasa a estar para abajo, bueno, y el bromo se incorpora en esta posición. Y acá, pregunta, ¿este es el conformero más estable? No. No, porque tiene al metilo en posición axial. Correcto, recuerden que aunque a veces uno cree que el bromo, ahora lo voy a corregir esto de paso, que el bromo es muy voluminoso, el metilo, desgraciadamente,
hace interacciones 1,3 diaxiales mucho mayores que el bromo, y entonces tiene que estar siempre en posición ecuatorial respecto del bromo, obviamente. O sea que esta sería la respuesta, está bien, pero no es el conforme más estable. O sea que ahora me acabo de dar cuenta, lo voy a cambiar y voy a poner y una flecha para acá, no se asusten, hacia el conforme más estable. ¿Correcto? A ver, perdón, ¿hay alguien en el chat que me dijo algo? Ah, perfecto. Bien. ¿Dudas? Esperen un segundito, que quiero poner algo en el chat que me preguntaron. Bien. Ya está. ¿Ah? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien. Y a ver este ejemplo, ¿qué pasa? Tengo el cloro, tengo el oxidrilo, ambos están en uno respecto del otro en el mismo plano, o sea, por encima del plano de la silla. Este es R, este es S, y ataca un fenóxido. Bien. Acá que dibujé, nuevamente, este de acá, el de abajo, este de acá hay algo que está mal. ¿Por qué ese? ¿Qué será? Acá está mal, chicos. Ay, me quedo mal. Este es R, es este mismo. Este es R, perdón, no es ese, ojo acá. Este es el isómero, bien. Esta es la silla. Este es el conformero, perdón, más estable, con los dos grupos funcionales en ecuatorial. Cuando ataca el fenóxido, ataca con el cloro, en posición axial, y se produce nuevamente la inversión de la configuración, ¿correcto? Es decir, que lo que acá cambió, que no es este, es que ahora este centro, que era R, ¿sí? Acá, no ese, que era R, cuando entra el fenóxido, se hacen ustedes la Fisher y atribuyen la configuración absoluta, ahora pasó a ser S. ¿Sí? O sea, este de acá, ajá. Vamos a, esperen que no me gusta que quede mal, si están copiando algo, este de acá, texto, este de acá, es, aclárenlo, después yo les paso la filmina bien, este de acá es R, porque si no estaríamos haciendo las cosas mal, y texto, este de acá, es S. ¿Correcto? Perdón, pero para que el fenóxido ataque a la molécula es mejor que esté en la forma menos estable la silla. No, no es porque la silla está en la forma menos estable. Ojo, es cuando el halogenuro, es lo que les puse acá, chicos. A ver. Ah, no, pero acá no me deja ir. Esperen, tengo que cerrar esto, perdón. Era que el grupo saliente tenía que estar en posición axial. Exacto, ¿no? eso es lo que le quería decir acá. Para que esto ocurra, el grupo saliente tiene que estar en posición axial. Puede ser que sea el conforme más estable o no, pero el halógeno tiene que estar en posición axial. Acá da la casualidad de que para que esto ocurra hay que pasar al conformero menos estable. A veces el conformero es el más estable. Imagínense que acá hubiera cloro, pero en vez de tener este oxidrilo acá axial,
tuviera el oxidrilo ecuatorial. En ese caso, esta sería el conformero más estable y no habría ningún problema. Lo importante es que el grupo saliente, que en este caso siempre es el halogenuro, esté en posición axial. ¿Se entendió esto? Sí, gracias. Bárbaro. Profe, ahí sabemos que el grupo saliente es el cloro porque es mejor que el oxidrilo, ¿no es cierto? Porque sería el oxidrilo, sería más bien una SN1. No, el oxidrilo no sale nunca. Ya vamos a ver. Para que salga el oxidrilo, hay que transformar el oxidrilo en un grupo saliente. El oxidrilo como per se no sale nunca. Nunca. Ah, claro, bueno, sí, cuando se protonaba y Ahí sí. ahí sí. No como oxidrilo. Si como OH menos, nunca va a salir. Tenemos que transformar el oxidrilo en un grupo saliente, bueno, que es, como vos decís, protonarlo. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos ahí sería una SN1, si lo protono y... Ya vamos a ver que depende. Okay. No, sí. Cuando protono es una SN1. Cuando complejo el oxidrilo con hierro o con otro, con un metal, cuando pongo tribromuro férrico, etcétera, ahí vamos a ver que es un SN2 también. O sea, le tengo que transformar en un buen grupo saliente. Cuando protono, vamos a ver, es un SN1. Cuando lo complejo con un metal, es un SN2. Pero lo que te digo, que es lo importante, no es eso, es el oxidrilo como tal no sale, el oxidrilo no es un buen grupo saliente, es un pésimo grupo saliente, espantoso. No lo obtengo como OH menos nunca. Claro, gracias. No, de nada. ¿Dudas de esto? Sí, yo tengo una. Cuando no se aclara temperatura, ¿asumimos que es de ambiente? Cuando no se aclara temperatura, lo primero que tienes que hacer es protestar. Ok. A ver, ya nos ha pasado en los parciales. La temperatura es lo primero que hay que poner. Porque si yo estoy poniendo, por desgracia aparte, una base muy fuerte, porque el fenóxido es una base muy fuerte, vos me podés decir, no, esto está eliminando. Si no es lo mismo que poner un cianuro, que es una base súper débil, no. Vos me vas a protestar y decir, no, esta es una base fuerte, ¿cómo sé? No, acá no se supone, acá falta y lo voy a agregar, poner 20, 25 grados. Si no, no sé qué está pasando. Tenés toda la razón en decirme, y aparte otra cosa, no pusieron el solvente. Ahora que lo miro, porque estos otros problemas los estuvimos haciendo de nuevo. Ahora que lo miro, falta la temperatura y el solvente. Que es muy importante el solvente, porque acá el solvente es un solvente polar prótico. Es el fenol, esto con hidrógeno. ¿Por qué? Porque el fenóxido solo se puede obtener a partir del fenol. O sea, el fenol, de alguna manera, se le saca ese protón, se lo desprotona y queda el fenóxido. No se puede, no es que tengo fenóxido en DMSO, no existe, no lo puedo estabilizar nunca. El fenóxido se obtiene a partir del fenol. Y el fenol está protonado, tiene un OH, y por ende ustedes me pueden decir, es un solvente polar prótico. Sí, y por eso yo muchas veces les digo, tengan cuidado, por favor, no miren el solvente, porque el solvente es lo último que uno mira. O sea que esto sería, para molestar, a 25 grados, y el solvente es fenol. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, lo importante es la temperatura, el nucleófilo fuerte, el halógeno y lo último, el solvente. No me importa el solvente. ¿Dudas? Todo esto después lo tengo que corregir, perdón. ¿Alguna duda más de esto? Profe, ¿esto que determinamos que el solvente era el fenol, lo tenemos que hacer o lo dice en el No ejercicio? lo dice. Todo lo que agregué acá, este no, ese no, este R acá está mal. Esto lo tiene que decir, que es lo que preguntaba recién tu compañero. Uy, perdón. Si no lo dice,
no pueden resolver el problema. Y nos protesta el día del parcial. Bueno, tampoco nos protesten al pedo, ¿no? Porque me ha pasado, pero nos dicen, miren, acá faltan datos, no lo gritan a los cuatro vientos, pero sí, tiene que decir esto, tiene que estar estas dos cosas. Ay, pero no tiene, oye, soy yo. Bueno, dudas de SN2, porque ahora vamos a pasar a SN1. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Seguro? Debe Sí, se haber, pero entendió. por ahora no. Claro, sí. Todas juntas. Dale. Bueno, ahora vamos a pasar a un SN1 entonces. Pero antes... Antes, Lucía ahora me va a ayudar, porque yo tengo medio lío, me va a ayudar a tomar lista. Chicos, que... cuando diga su nombre pueden decir presente en voz alta. A ver, empiezo. Chan, chan. Presente, digo yo. Adriana, no, mentira. Alasia Ornella Belén. Ausente. ¿No está Alasia? Ok. Brett Florencia Yael. Hola. Sí, vos sos Ornella, sí. Dale. Brett Florencia Yael. Hola, sí, presente. Casalins Ciro. Presente. Coria Sabrina Fernanda. Coria está. Sigo. Flores Villagómez Brenda Fernanda. Fojo Lucía Belén. Presente. Friedman Dalia Ronit. Perdón si digo malos apellidos, chicos. Sí, presente. Gómez Santiago Iván. Presente. Mejía Meneses Gabriela Lourdes. Presente. Méndez Cetrini. Presente. Norres Martina. Acá. Recabarren. Acá. Salas. Presente. Seco. Presente. Stiniuk. Presente. Stancanelli. Presente. Aguado. Presente. Del Campo. Presente. Bien. Ah, Fernández Laura. Presente. Iglesias Itziar. Presente. ¿Respondió alguien? Como que escuché un murmullo. Sí, respondió. Ok, Sí, dije presente, pero tengo mal internet. tranqui. no te preocupes. No pasa nada. Keitelman Presente. y Loprete. Presente. Gracias. ¿Me ves? ¿Se acabó? Se acabó. Sí, una consulta. ¿Alguno de los que está presente no estuvo presente en la clase pasada? Bien, igual voy a nombrar a los que nombré y no me habían respondido. Coria, Sabrina Fernanda y Flores Villagómez Brenda. Ok, gracias. Sigo. Buenísimo. Bien. Seguimos con ahora la SN1. Muy bien. No sé por qué. Ah, Dios, hoy hace siempre lo mismo. Bueno. Ahí va. Ahora sí. Bien. Muy bien. Bueno, a ver. Ahora tengo
la sustitución SN1 o unimolecular. Fíjense, yo siempre hago el mismo análisis, es decir, ¿cuáles son las condiciones y cuál es el mecanismo? Siempre las condiciones, recuerden, son el reactivo, es decir, el tipo de halogenuro, el nucleófilo que está atacando, el halogenuro, el nucleófilo que está atacando, el grupo saliente y el solvente. Ahora, como siempre, la velocidad va a estar dada por la ruptura del enlace carbono-grupo saliente y por el ingreso, en el SN2, ya tiene la cosa empezando, el SN2 habíamos visto que la velocidad involucraba la ruptura del enlace carbono-halógeno y el ingreso del nucleófilo. Por eso era bimolecular, porque la velocidad dependía de la concentración no solo de halógeno alquilo, sino también de nucleófilo. Pero acá, en este tipo de mecanismo, en este tipo de mecanismo, previo al ataque del nucleófilo, se produce una ruptura del carbono con el halógeno. Entonces, al producirse esta ruptura que vemos acá, previa, entre el carbono con densidad positiva y el halógeno con densidad negativa, se me genera lo que llamamos un carbocatión. ¿Sí? Nuevamente, el grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente, y la idea es que se considera un buen grupo saliente cuando es capaz de estabilizarse por polarizabilidad, por electronegatividad, con carga negativa, al no depender la formación de este carbocatión no depende del nucleófilo, la velocidad de reacción es de primer orden. Es decir, la velocidad solo va a depender de la ruptura carbono-halógeno o carbono-grupo saliente, como puse acá. Previo a la formación del carbocatión, siempre, en todos los mecanismos, hay un estado de transición que no es aislable, pero el carbocatión es una estructura, es un intermediario de reacción que es totalmente, de alguna manera lo puedo aislar o fijar por un determinado tiempo. Ojo, este carbocatión deficitario en electrones tiene una hibridación de tipo sp2, pero más importante que eso, tiene una estructura plana. ¿Sí? Este carbocatión, y todos los que vamos a ver, tienen estructura plana. ¿Qué quiere decir que tiene estructura plana? Quiere decir que ahora el nucleófilo va a poder atacar por un lado y por el otro lado de este carbocatión. Quiere decir que el nucleófilo ahora ataca por un lado y ataca por el otro. Se une por cualquiera de las dos caras del carbocatión. Como el nucleófilo entra en una segunda etapa, es decir, no forma parte de la primera etapa, que es la etapa lenta o la etapa determinante de la velocidad, no es importante la naturaleza del nucleófilo. Es decir, ya no tiene peso y ya no tiene tanta importancia como es el nucleófilo. Lo que sí tiene importancia es que, como el carbocatión formado es plano y puede atacar de un lado y del otro de la molécula, yo voy a tener lo que llamamos racemización parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a obtener acá un par, si hay un solo carbono, un par racémico. Se llama un par racémico a un par de enantiómeros. Entonces voy a tener un centro R, por decir algo, y el otro centro S. No importa
cuál es R y cuál es S. Porque yo les dije que eso va a depender de la prioridad de los sustituyentes. Sí que el de la izquierda y de la derecha son enantioméricos porque tienen un solo carbono asimétrico. Si tienen más de uno, vamos a ver, voy a tener un par de diasterómeros. O sea, van a diferir solo en el carbono involucrado y el otro carbono no se va a modificar. Bien, entonces, ¿alguna duda de esto? ¿Se entendió? Bien. Perdón, sobre lo último que dijiste, ¿no podría ser que si tiene más de un carbono asimétrico se forme el enantiómero en vez del diasterómero? No, porque estoy hablando de que solamente tiene un halógeno y el otro carbono no tiene nada que ver. El otro carbono no cambia, estaría acá, suponete. Estaría en alguno de estos pedacitos, ¿ves? No está involucrado en la reacción. ¿Queda claro? Puede tener un centro asimétrico como tenía, perdónenme un segundito, como tenía este. Fíjate que en todas las reacciones el centro que no esté involucrado en la reacción no se modifica, ¿correcto? Su estereoquímica es la misma. Claro, sí. ¿Está seguro si no lo vuelvo a poner? ¿Ves? No, y acá pasa lo mismo. Supongamos que acá ataca un nucleófilo débil, este de acá va vía SN1, ya me adelanté, va vía SN1, este va a cambiar, pero este no tiene nada que ver, entonces este no se va a involucrar en la reacción. Lucía docente, no Lucía, tengo tantas Lucía docente, o Franco. Estoy, perdón. Me acaban, fíjate. Ahí lo vi en el chat. Gracias. Y que Brenda se le cortó la luz, ay, pobre. No tiene la culpa, pobre chica. Bien. A mí el otro día se me cayó Zoom, no me hablen. Se me cerró solito. Bien. ¿Qué pasa con el solvente? ¿Qué tipo de solvente voy a usar? Siempre el solvente tiene que ser polar, ¿sí? Para poder estabilizar el halogenuro que sale acá. Pero acá, ahora lo vamos a ver bien, a diferencia de la bimolecular, necesito estabilizar el carbocatión, ¿sí? Y para estabilizar el carbocatión, ahora vamos a ver los dibujitos, el solvente, además de ser polar, tiene que ser peróxico. A ver, vamos a ver un poco cada una de las cosas. Yo quiero estabilizar este carbocatión. Para eso, ¿cómo consigo estabilizar el carbocatión? Por un lado, lo voy a estabilizar. ¿Se acuerdan que yo, y sobre todo Rosana, les explico que hay tres efectos importantes dentro de lo que hace, estabiliza algo? Uno es el efecto inductivo, otro es la hiperconjugación y otro es la resonancia. El efecto inductivo es un efecto que se produce a través de las uniones covalentes simples y están involucrados núcleos de esas uniones covalentes simples. O sea, está en el plano de los núcleos de la molécula. Ese efecto inductivo puede venir dado por elementos electronegativos, que no es nuestro caso acá, porque el carbocatión perdió el halógeno, o puede estar dado por, en este caso, lo más frecuente, grupos de tipo alquilos que de alguna manera donan densidad electrónica, ¿sí?, a través del enlace sigma. Es decir, al ser donores de densidad electrónica, o sea, quedar ellos con densidad positiva y migrar hacia acá, densidad negativa, estabilizan este carbocatión por un efecto en los enlaces involucrados entre los núcleos de los carbonos, en el plano de los núcleos. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuanto más grupos metilos tenga el carbono, más estabilizado va a estar este carbocatión. Quiere decir que, si lo vamos a futuro, las estructuras terciarias van a estar más favorecidas por tener más metilos que una primaria. Por otro lado, ¿cuál es el otro efecto importante? El de hiperconjugación. El de hiperconjugación se da
a través de orbitales p o enlaces pi, ¿correcto? ¿Cómo se produce esta hiperconjugación? Acabamos de decir que el carbono es del tipo sp2, es decir, tiene un orbital p vacante. Hay un p que no está siendo usado. Ese p se puede solapar, solapar ligeramente, de forma débil, con los orbitales estos, los orbitales que forman los p con los s del hidrógeno. Con lo cual este solapamiento débil genera una especie de hiperconjugación, o sea, como si se formara una especie de enlace pi, porque es p, p. ¿Ok? Y por último, habría que ver la resonancia. O sea, fíjense acá, esto lo puso mejor Rosana en la teórica. Acá tengo el orbital del carbocatión libre, acá se ve bien el orbital sigma, pero que involucra al orbital p del carbono y al s, y acá se produce una interacción. Por último dijimos la resonancia. Obviamente los carbocationes se estabilizan por la presencia de dobles enlaces, o sea, electrones pi vecinos. Fíjense acá, que si acá tengo una carga negativa, este doble enlace, este par de electrones pi, puede venir para acá. Al venir para acá, genera acá el doble enlace, y acá, en este carbono, quedaría la carga positiva. Entonces, esta posibilidad de tener dos estructuras resonantes hace que los alilos, o sea, los hidrógenos, los carbonos que están alfa al doble enlace, sean más reactivos que algo que no tiene resonancia. Lo mismo pasa con los bencilos. Esta carga positiva ubicada en la posición bencílica, esta posición es fenílica, esta bencílica, esta posición es alílica, esta posición del carbono de un doble enlace se llama vinílica. La posición bencílica le pasa lo mismo que a la alílica. El carbocatión ubicado acá es más estable porque tiene la posibilidad de resonar con los electrones pi del aromático, con lo cual se formaría con doble enlace, y además en los bencilos, como vamos a ver cuando veamos aromáticos, hay más estructuras resonantes que hacen que sea sumamente estable. Entonces, si ahora analizáramos en función de todo lo que beneficia o de alguna manera estabiliza al carbocatión, tendríamos que, por una cuestión de resonancia muy importante, alilos y bencílicos o bencilos son los más reactivos. Los terciarios, justamente porque es donde el efecto inductivo y además de hiperconjugación es más marcado. Luego serían los secundarios, es decir, que ya tienen solo dos grupos salinos, acá, dos grupos alquilos acá. Bueno, los primarios ya reaccionan muy mal, porque ya no tienen prácticamente ni efecto inductivo ni hiperconjugación. Lo que antes decíamos, los halógenos metílicos, o sea, CH3 yodo, CH3 bromo, ya reaccionan pésimo, porque acá tienen 3 hidrógenos. Y los vinilos y los fenilos, claramente, como son carbonos sp2, no reaccionan. No le demos vuelta, no reaccionan. Cuando se encuentren con moléculas nucleofílicas de otro tipo, lo vamos a ver, van a reaccionar de otra manera. Pero no reaccionan vía sustitución nucleofílica. No digo que no reaccionan, sino no reaccionan por sustitución nucleofílica. ¿Dudas de esto? ¿Alguna duda? No. Por acá no. ¿Por acá no? ¿Por allá? ¿Por otros lados? ¿Alguna duda? Sigo. Bien. A ver, habíamos dicho recién que el solvente idealmente tiene que ser un solvente polar prótico. ¿Por qué? A ver. Porque el solvente
Polar, porque tiene que estabilizar, por un lado, al grupo saliente, ¿correcto? Que es el bromo. Entonces, idealmente, lo ideal es que sea polar. Pero ahora, además, si quiero que estabilice al carbocatión, además de polar, quiero que sea prótico. Al ser prótico, además, estabiliza muy bien al carbocatión, ¿correcto? Me estabiliza esto, esta carga positiva, con la posibilidad de que esto ahora esté más estabilizado y estabiliza más a esto. Fíjense una cosa muy importante. Lo que para un SN2 era desfavorecía, para un SN1 favorece. Si yo estuviera en un SN2 y en vez de ser este el grupo saliente, este fuera el nucleófilo, decíamos, no lo quiero prótico, porque por solvatación con un solvente prótico se produce enlaces de hidrógeno y entonces lo rodean y no actúa. Acá no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque ahora el nucleófilo no está, sí está involucrado en la reacción, pero no es determinante en la reacción. Como no es determinante, ya sea que se solvate, ya sea que no se solvate, no me va a influir. ¿Lo voy a tener menos disponible? Sí, correcto. Pero no va a ser el que determine la reacción. Sí me interesa que estabilice el carbocatión. Y para estabilizar el carbocatión, ¿qué necesito? Necesito que el grupo saliente sea capturado, entre comillas, solvatado por las moléculas, y necesito que el carbocatión también sea solvatado para que pueda después entrar en el nucleófilo. ¿Cuáles son los solventes próticos que vamos a usar? Porque el metanol, el etanol, el agua y el ácido acético. Y el que está acá, aclaro, no es el ácido acético, es el ácido fórmico, el de las hormigas. ¿Sí? Con el que a uno le agarran unas picazones terribles cuando lo pica una hormiga. De todos, ojo al piojo, el peor es el agua. ¿Por qué el peor es el agua? Porque el agua, porque las moléculas orgánicas, como venimos viendo desde la serie 1 o 2, ya me perdí, ¿cuál era cuál ahora? Las moléculas orgánicas no son solubles en agua. Así que es difícil a veces usar el agua, porque si no tengo lo que llamamos reacciones heterogéneas, es decir, en dos fases, y no es lo que nos interesa. Nos interesa, la reactividad siempre es mejor si todo está en una misma fase. ¿Dudas de esto? No, por ahora no. Buenísimo. Bien. Así como les hice un cuadro para las condiciones del CN2, les voy a hacer un cuadro para las condiciones del CN1. Primer punto que dije, importantísimo. Si hablo de SN de sustitución, tengo que hablar de temperatura ambiente, sí o sí. Si no hay temperatura ambiente, como bien me protestaste hace un rato, no puedo decir nada. Importante, nucleófilo débil. Porque si tengo un nucleófilo débil, como no interviene en la cinética, va a ir vía SN1. Si tengo un nucleófilo fuerte, va a ir vía SN2. Obviamente necesito un buen grupo saliente, y acá necesito que el grupo saliente sea mejor todavía que el SN2, porque necesito que el carbocatión se forme. Entonces necesito un muy buen grupo saliente, en el sentido de que ese grupo saliente sea un grupo que pueda estabilizarse rápido y eficientemente al salir. Eso quiere decir, como buen grupo saliente. El solvente, sí acá, no puedo usar otro, tiene que ser un solvente polar aprótico, porque necesito estabilizar el carbocatión y el contraión, que es el grupo saliente. La reactividad la vimos recién, la vuelvo a recordar, alilos bencilos y terciarios, mayores que secundario, que primario, que los metílicos, y no reaccionan los vinilos y fenilos. Vinilos y fenilos. Acá, acuérdense, el mecanismo de reacción
no es inversión de la configuración, sino es racemización del centro simétrico formado. Es decir, el ataque por una cara y por la otra, ahora bueno, el ataque por una cara y por la otra hace que se obtenga una mezcla racémica en ese centro simétrico. Sí, ¿dudas? Alguien habló y yo la corté, no sé qué quería decir. No, no pasa nada. Sí, es que no debería ser prótico acá porque antes era prótico. No me corrijan tanto, sí. No sé por qué puse aprótico, si tiene que ser prótico. Hinché las bolas con que era, así, perdón, con que era prótico y me quedó. No pasa nada. nada. No, sí. es que las miro, ahora, la miro 800 veces, perdón, chicos. Las diapositivas las miro, ya está. No, prótico, gracias. Mire, gracias por corregir, porque es la única manera de que yo logre, ya lo corregí. Odio que quede mal puesto. Sí, corríjanme porque lo leo y después, no sé por qué. Bueno, ya vuelvo. Sí, gracias por decirlo porque me quedó cualquier cosa. Prótico, sí, prótico, ya lo corregí. Dije 20 veces la formación de puente de hidrógeno. Polar, prótico, correcto. Ya no hay errores. En esta diapositiva. Bien, el nucleófilo. Entonces dijimos, importante, mecanismo. Ataca por las dos caras. A ver, primero, mecanismo. Pierdo el grupo saliente. Pierdo el bromo. Paso limitante de la reacción. Paso determinante de la velocidad. Perfecto. Se me forma el carbocatión intermediario. Plano. El bromuro se estabiliza con el solvente. Fantástico. Ahora tengo dos opciones. Que ataque por una cara o que ataque por la otra. ¿Correcto? Si ataca por este lado, ingresa el agua, que tiene su carga positiva. Acuérdense que ahora tengo nucleófilos débiles, y los nucleófilos débiles son neutros. ¿Correcto? Son neutros. Entonces, como vimos antes, tengo la carga positiva, se desprotona, porque la misma agua captura el hidrógeno, ese protón, y me queda el alcohol este. Si ahora ataca el agua por la otra cara, la cara opuesta a esta, me pasa lo mismo, solo que ahora sí invertí acá respecto de del verde, la configuración, se desprotona porque el agua misma le saca el protón a esta agua de acá, y se me genera el otro alcohol. Si hay un único centro estereogénico, la molécula de la izquierda y la molécula de la derecha son enantioméricas, ¿sí? Entonces, ambas ataques son equivalentes, por un lado y por el otro. Entonces tengo lo que llamamos racemización. Cuando se habla de racemización es porque obtengo la mitad del producto con una configuración absoluta y la otra mitad con la configuración absoluta. ¿Correcto? La mezcla racémica es 50-50. Entonces, como no obtengo un isómero específico como obtenía la SN2, la SN2 es estereoespecífica, o sea, hay inversión de la configuración y es estereoespecífica. Acá no es estereoespecífica, obtengo dos estereoisómeros, no un estereoisómero en particular. ¿Alguna duda de este mecanismo? Perdón, yo tengo una pregunta no del mecanismo, sino que termina siendo más importante que el nucleófilo sea débil que el hecho de que Perdón. Antes habíamos visto que el segundo punto que teníamos que ver era que el nucleófilo sea débil, ¿no? Bien. ¿Y por qué eso es más importante que el grupo saliente sea bueno? Porque, o sea, lo primero es justamente que se vaya el grupo saliente. No, porque el grupo saliente se puede ir por SN2 o por SN1. Me da lo mismo. Lo importante es que sea débil, porque si yo pongo un nucleófilo fuerte, ¿va a ocurrir en SN1?
No necesariamente. No, habíamos dicho que no. Nucleófilo Claro. fuerte, perdón, si tengo un nucleófilo fuerte, no tengo por qué formar un carbocatión. ¿Entendés? Si tengo un nucleófilo fuerte, va a elegir el otro camino, ¿correcto? El del SN2. Entonces, es muy importante saber, obviamente, que ahora vamos a ver cuál es la reactividad, si es primario, secundario o terciario, pero también qué nucleófilo, porque lo que va a hacer el nucleófilo, de alguna manera, como la temperatura en ambos casos es la misma, es permitirte decidir si elijo SN2 como camino, como mecanismo de reacción, o SN1. Por eso insisto en el nucleófilo, porque como vimos antes, en ambos casos el grupo saliente tiene que ser bueno, porque si no la reacción no ocurre. Si no se puede salir del grupo saliente, vaya vía mecanismo concertado, vaya vía carbocatión, no va a caminar. Entonces, yo tengo que elegir qué tipo de halogenuro tengo, obviamente, pero además qué tipo de nucleófilo hago que ataque para favorecer un mecanismo o el otro. Y como les dije antes, como el solvente no es tan importante, es importante más para un carbocatión, pero para un SN2 el solvente no es tan importante, puede ser prótico o puede ser aprótico. ¿Sí? Entonces, no puedo definir qué vía va a tomar de acuerdo al solvente. Sí puedo definir de acuerdo a qué nucleófilo va a estar involucrado. Lo que quiere decir es que un nucleófilo fuerte va a preferir ir por SN2 y un nucleófilo débil va a preferir ir por SN1. Siempre en la vida nada es taxativo. Sí. Obviamente termina habiendo mecanismos mezclados, pero el día del parcial tenemos que ser claros. O sea, no me pueden decir, sí, un poquito fue por SN2, no. El día del parcial, o en este momento, están estudiando esto, tenemos que ser como muy claros. ¿Veo un nucleófilo fuerte? Elijo SN2. Igual no están así blanco-negro. Veo nucleófilo débil, pienso automáticamente en SN1. Esa es la idea. Obviamente, como vamos a ver ahora, mejor dicho, vamos a ver más la clase que viene, también tengo que mirar qué tipo de halogenuro tengo, porque un halogenuro primario tiende a reaccionar por SN2 y uno terciario tiende a reaccionar por SN1 por una cuestión de que el carbocatión primario, vamos a ver ahora, es 10.000 veces menos estable que el carbocatión terciario. ¿Sí se entendió? No es blanco-negro el problema de esto. Les doy como pautas para ayudarnos a decidir por qué ruta, por qué mecanismo va a reaccionar. ¿Alguna duda más? No entendí, gracias. No, de nada, seguimos. Bien. Esto está la teórica, solamente se los quería recordar o que les quede acá. Dijimos que el carbocatión terciario estaba más estabilizado, lo vimos acá, perdón, ¿sí? Porque puede tener efecto inductivo, puede tener un efecto de hiperconjugación mucho mayor. Cuanto menor cantidad de metilos tenga o de grupos alquilos tenga, menor va a ser el efecto inductivo, menor va a ser el efecto de hiperconjugación y por ende menos estable va a ser el carbocatión. Por lo cual el terciario es el más estable, el intermedio es el secundario y el carbocatión primario es muy, muy poco estable. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser más estable el carbocatión, ya sea porque dispersa la carga por efecto inductivo, por hiperconjugación, y el carbocatión alílico o bencílico porque también tiene la posibilidad de dispersar la carga por resonancia. ¿Sí? Bueno, los enlaces sigma de los metilos, como vimos recién, favorecen esa deslocalización de la carga. Bien, vamos ahora, vamos ahora a los problemas. Vamos a escribir y contar y dar los nombres de los productos. Tengo esta. Bien. Tengo esta reacción, abajo está escrita.
Mi nucleófilo es agua, antes de que me reten esa temperatura ambiente, no está puesta. Y ahora, pregunta, me dicen que es una SN1. Ahora, ¿por qué puedo afirmar yo que es una SN1? O sea, que es una sustitución. Primero, por la temperatura sí que es sustitución. No está puesta. Pero imagínense a 20-25 grados. Ahora, me dan esta molécula. Me dicen, reacciona con agua y me dicen, ¿qué voy a obtener? Acá sí ya sé que les dijeron SN1, pero el día del parcial no les decimos SN1. A ver, díganme todas las razones por las cuales puedo proponer como mecanismo más importante la sustitución unimolecular. Porque esa temperatura ambiente te Esa da, sustitución. Eso me daría sustitución, no me favorece SN2 o SN1. porque te da dos estereoisómeros diferentes. No, eso te lo puse yo. Antes de poner esto, yo tengo esto. Olvídense lo de la derecha. Ustedes tienen esto más esto. Y el nucleófilo débil. Nucleófilo débil. Primero, bien, nucleófilo débil. Si tengo un nucleófilo débil, está favorecido el SN1. ¿Qué más? Que el solvente polar prótico es el mismo nucleófilo, digamos. Perfecto. ¿Y qué más? Soy mala. ¿Qué otra cosa más tengo que mirar? Que no lo puse, pero obviamente también hay que tenerlo en cuenta. Ah, sí, que el carbono es, claro, que está trisustituido hoy. El carbono Eso, sí, que es terciario. Es terciario. Entonces, si el carbono es terciario, ¿qué quiere decir? Que un SN2, más allá de que yo tenga con nucleófilo débil, va a ser muy difícil, porque el ingreso, ¿sí?, del nucleófilo va a estar impedido, se llama impedimento estérico, por la presencia de tantos grupos voluminosos rodeando al carbono electrofílico. Entonces, el carbono es terciario, es más que terciario. ¿Cómo es este carbono? Es más que terciario, ¿cómo es? A ver quién se da cuenta. Alílico, ¿no? Alílico no. Parecido, primo hermano. Bencílico. Bien, es bencílico. Cuando tiene el aromático es bencílico. Pero los bencílicos estabilizaban bárbaro al carbocatión, ¿se acuerdan? Porque no solo se estabilizaba por la presencia de los metilos, por efecto inductivo y efecto de hiperconjugación, sino que además se le agregaba el efecto resonante del bencilo, del aromático. Entonces, este carbono de acá va a estar favorecido como carbocatión por varios factores. Por factores de inductivos y de hiperconjugación con el metilo, el etilo y el fenilo, y además por resonancia. O sea, no solo tengo un carbocatión terciario, sino que tengo un carbocatión bencílico terciario, que es como decir, tengo el sumum del reactivo para que esto se produzca. Eso también está reforzado por que tengo que tengo un nucleófilo débil, que a su vez coincide, es el solvente polar prótico. Entonces, si sé que se va a perder primero este bromo, formándose el carbocatión plano. Este carbocatión plano va a sufrir el ataque por una cara y por la otra del agua, con lo cual se van a generar dos estereoisómeros. ¿Cuáles? Muy bien. Se ataca por la cara de arriba, me va a dar el que está acá. Se ataca por la cara de abajo, me va a dar el que está acá. Me piden que los nombres, no solo se escriba, sino que los nombres, siempre que le pidan justificar, acá no lo pusieron, tienen que poner, aunque sea este mecanismo, esta parte del mecanismo,
¿Cómo se llama esto? Bien. Tengo que... Está mal nombrado, chicos. Esto está... No sé quién lo había puesto. Esto está mal nombrado. Yo no vi. Culpa mía. Está mal nombrado. Es 2R... Perdón. 2-fenilbutanol. Esto me muestra que lo reviso 800 veces y nunca me doy cuenta. Ya está, volvemos. Sería, hay que indicar el centro isomérico. Acá es 2R. En la posición 2 está también el fenilo. Y acá, qué tonta que soy, perdón. No sé por qué. Me comí. Perdonen, chicos. Borré el 2, que no lo tenía que borrar. Me van a decir que es repetitiva, sí, pero bueno, se repite 800 veces. Ahora sí. Vamos. Bien. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4 es un boot. Profe, creo que no se está viendo. Va, yo no lo estoy viendo, se me puso tan verde. Ay, qué lindo. Bueno, dejo de compartirlo. Gracias por avisar. A ver, me llegó el chat. No veo nada, se puso verde. A mí me dice que lo estoy compartiendo bárbaro, pero bueno, tranquilo. Pongo y saco. Gracias por avisar, porque si no me dicen, no me doy cuenta. A ver. Ahora, ¿sigue verde? No, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. No, yo qué sé. Estos programas nos matan. Bien, corregí el nombre que estaba mal puesto, disculpen. A ver, es 1, 2, 3, 4, es un boot, 4 carbonos. El grupo funcional que da la nomenclatura es el alcohol, o sea que es un butanol. Hay que indicar en qué posición está. 1, 2, está en la posición 2, 2-butanol. En esta misma posición 2 tengo un fenilo, es 2-fenil, y además hay que indicar la estereoquímica, y si se fijan y lo hacen, esto es R. ¿Correcto? Bien. ¿Todos de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sé cuándo tengo que poner 2-butanol o butan-2-sol? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ah, ok. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero no hacer lo que hice yo, que me comí el 2. Ahí está mal. Viste, había puesto 2-fenil-butanol, está mal. Puedes poner 2-butanol o butan-2-ol. El 2 en general, ¿sabes cuándo uno lo reserva? Cuando en vez de ser butanol, es butén. Entonces, es como que uno indica que es un butén 2-ol. ¿Sí? Entonces ahí el número que va adelante se asocia al doble enlace y el que va atrás se asocia al alcohol. Creo que vimos un ejemplo, uno que tenía 2, pero sí. Bueno, y el otro es el enantiómero. ¿Por qué es el enantiómero? Porque hay un único centro acá estereogénico. Es 2-fenil-2-butanol, pero en vez de ser 2R, es 2S. Fíjense, son todos iguales, más